Me imagino. Yo también igualmente terminé bastante cansado. En fin, bueno, jóvenes, hoy, martes 25 de noviembre, pues iniciamos un nuevo tema. En la clase número 11 iniciamos un nuevo tema que está relacionado con el asunto de la derivabilidad y diferenciabilidad. Digamos así, en términos generales, es el tema. Por el día de hoy, pues vamos a mirar en primera instancia todo lo relacionado con el asunto de las derivadas. En este caso se van a llamar derivadas parciales. Básicamente el asunto de las derivadas parciales desde el punto de vista físico, pues se pueden entender como, como, una, como la rapidez con que se mueve una partícula, ¿no? Básicamente la idea para tratar de introducir esto rápidamente, eh, cuando se tiene un movimiento eh, rectilíneo uniforme, la distancia recorrida es igual a a la rapidez, a ver si yo me acuerdo de esto, por el cambio en el tiempo, más, eh, bueno, distancia inicial. Es decir, si nosotros tratamos de reescribir esta fórmula un poquito, me queda que el cambio en la distancia recorrida es igual a rapidez por cambio en el tiempo. O bien que la rapidez, podríamos decirlo, cambio en la distancia recorrida por cambio en el tiempo. Como le decimos, también cambien de o el incremento en la distancia por el incremento en el tiempo. Básicamente la idea fundamental es que un momento rectilíneo uniforme, la, la rapidez es eh, constante. Bueno, mm, el lío que aparece pues en estos casos evidentemente sucede cuando se plantea el hecho de que la rapidez no es, la rapidez no es constante. ¿Sí? Bueno, eso básicamente se supone porque, digamos, en este caso, eh, ya esto se llama movimiento rectilíneo uniforme, porque si ustedes grafican evidentemente esto T contra D, distancia inicial, tiempo inicial. Aquí en la parte de abajo dice que la velocidad no es constante. Sí, no, pero estoy trabajando todavía arriba. Es Ok. para explicar una cosa ahorita que me quedo aquí por tiempo final y suponemos que este tiempo final le corresponde a esta distancia final, ¿no? Entonces, el, el hecho es que cuando yo hago la gráfica de esto, cuando yo hago la gráfica de esto,
obsérvese que cuando t vale 0, t vale 0, entonces la partícula pasa por acá y por este punto. Entonces esto por lo llama movimiento rectilíneo que uniforme, eso describe una recta, ¿no? Y evidentemente, pues en esa recta esto que está aquí sería el cambio en t, y este sería el cambio en x, y evidentemente la pendiente de esa recta pues es la rapidez con que se mueve la partícula, ¿no? Entonces, evidentemente si la velocidad no es constante, pues obviamente el movimiento no es ni rectilíneo ni es uniforme, y segundo, la trayectoria que describe la partícula, pues no sería una trayectoria lineal, entonces debería ser una trayectoria no lineal. A ver si yo puedo graficar eso acá. Eso es básicamente lo que le enseñaron en cálculo 1, ¿no? Entonces, por tiempo inicial, aquí ya puedo considerar que esta es la posición inicial, y aquí parte la partícula, pero ahora la trayectoria de la partícula no es lineal, y entonces el problema que surge en ese caso, pues evidentemente yo tal vez trate de correr un poquito esto más para acá, es como calcular la rapidez con que se mueve la partícula. Bueno, para hacer uno eso, pues simplemente elige un punto de la trayectoria de la partícula, toma un pequeño incremento en el t, en el tiempo, es decir, toma un incremento en el tiempo, es decir, una cantidad muy pequeña, pero diferente de cero, es decir, puede ser incremento ser positivo o negativo. Yo lo voy a poner por acá. Entonces aquí tendríamos t más delta t, ¿sí? Y entonces ahorita lo que uno supone en estos casos es que la distancia, bueno, algunos ponen un f de t acá, ¿no? Voy a ponerlo, la distancia es función de t, ya no es una cosa lineal, sino una cosa no lineal. F de hecho se dice que es una función no lineal. Entonces, la idea es que como esto es tan pequeño, pues aquí el comportamiento, casi que la trayectoria entre estos dos puntos, pues es una ¿qué? Es una Linear. Entonces, en ese caso, pues uno lo que calcula es el cambio, nuevamente, de la distancia por unidad de tiempo. Y pues a este asunto se le conoce como la rapidez media, ¿no? Entonces, se calcula lo mismo que la pendiente de esa recta que está ahí entre esos dos puntos. Se supone entonces que esto por acá le corresponde un punto f de t, y esto por acá, bueno, va a tener que quitar todo me queda a la misma altura, me queda por acá. Este sería un f de t más delta t. De acuerdo con eso, entonces, como el delta t es tan pequeñito, pues eso se puede considerar que ese cambio se comporta, es constante en cercanía de t, siendo el t muy pequeño. Entonces esto lo podríamos escribir como el cambio en el desplazamiento sería f de t más delta t. A esto le resto f de t. Entonces sería el cambio en el desplazamiento y lo divido por el cambio en el tiempo, que sería t más delta t menos t. Entonces esto simplemente sería igual a f de t más delta t menos f de t sobre delta t.
Entonces eso es lo que llama la rapidez media. Para conocer entonces la rapidez instantánea, eh, que en ese caso esto se puede llamar como BDT, eh, sería igual al límite de la rapidez media cuando delta t tiende a cero. Y esto simplemente sería el límite cuando delta t tiende a cero de f de t más delta t menos f de t, y esto lo divido por delta t. Esa es básicamente, eso se le conoce como la rapidez, ¿qué? Se le conoce como la rapidez instantánea, ¿no? Bueno, este fenómeno es uno, pero otra aplicación que tiene, y esto, bueno, la otra cosa, y aquí es donde me aparece el cálculo, es entonces que al lado derecho, al lado izquierdo tenemos física, al lado, por dicho, aquí estaría la parte, de alguna parte, aquí tenemos la física, hasta este punto tenemos la parte de la física, y algunos entienden que aquí tenemos la parte geométrica, porque estamos diciendo que eso es la pendiente de esa recta, y después viene la parte matemática, y es que esto se interpreta como la derivada de f con respecto a t evaluada en t, o simplemente esto se denota como f' de t. Entonces, simplemente la rapidez instantánea con la cual se mueve partícula es igual a la derivada de la posición de la partícula en cualquier tiempo, ¿no? Eso es lo que uno aprende en cálculo 1. La segunda historia de este asunto es que igualmente uno, uno puede, lo aparecen las derivadas, es necesario considerar las derivadas cuando se necesitan estudiar razones de cambio, ¿no? Es decir, cuando una cantidad cambia en función de otra y esa otra cantidad no necesariamente es tiempo. Por ejemplo, yo puedo cambiar tengo el área de un cuadrado, que es la al cuadrado, entonces yo quiero saber cuánto cambia el área en la medida en que yo cambio la longitud. Entonces eso es una razón de cambio. Eso sabemos nosotros que es dos veces L, ¿no? Es dos veces el lado del cuadrado. Eso es un ejercicio muy sencillo de resolver. Bueno, el asunto entonces es que nosotros necesitamos extender este asunto de las derivas, pero ya a funciones no de una variable. Necesitamos extender este asunto, pues uno empezaría por considerar que tiene una función definida del plano XY en R. Entonces uno lo que primero podría ver y preguntarse es, ¿cuál sería la derivada de F? Bueno, es necesario entonces hacer un poquito de historia para eso. Primero que todo, nosotros, y aquí es donde viene el asunto, una cosa son derivadas y otra cosa son derivadas parciales, para que quede eso muy pendiente. Primero observamos lo siguiente, si nosotros tenemos una función definida en R, como acabamos de ver, entonces su derivada es una matriz de orden 1 por 1. Si f es una función vectorial, es decir, está definida de R en Rn, su derivada es una matriz de orden n por 1. Es decir, se puede interpretar como un vector de n filas y una columna. Y un vector de n filas y una columna se puede interpretar simplemente como un vector coordenado. Y eso es así porque simplemente la derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de sus componentes. Y la derivada de cada una de estas componentes es una matriz 1 por 1. Y acuérdense que las matrices 1 por 1, voy a acordar esto porque a veces se nos olvida un poquito. El conjunto de las matrices de orden 1 por 1 se puede identificar con los números reales. Y Rn
y el conjunto de las matrices de orden n por 1, es decir, n filas y una columna, por los vectores columna, como yo suelo por brevedad decirles, se identifican como con Rn. Esa es la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, como esto es un vector coordenado, esto es un vector coordenado, los vectores coordenados de Rn se identifican con matrices de orden n por 1. De tal manera, jóvenes, que si yo veo que un campo escalar está definido de Rn en R, su derivada sería una matriz ¿de qué orden? ¿De qué orden sería la matriz? Alex, ¿de qué orden sería la derivada de la matriz? Para un campo vectorial, para una función vectorial que está definida de R en Rn, la derivada de orden n por 1, para un campo escalar que esté de Rn en R, ¿cuánto es la derivada? Alex, Fabián, ¿sería? 1 por n. 1 por n. Es decir, una fila y n columnas. Eso es un vector fila. ¿Sí? Entonces, a ese vector fila le vamos a llamar la derivada de f. Y a la traspuesta, ojo, va a ser en dos variables para que ustedes entiendan esta parte. Entonces, para esto, entonces la derivada de f es un vector que va a tener que una fila, dos columnas. Y la traspuesta de esta derivada se va a llamar el gradiente de f. Y ese gradiente de f, al tomar la traspuesta de un vector fila, pues me queda un vector columna. Eso es lo que va a suceder entonces con los campos escalares. En general, si tenemos un campo vectorial definido de Rn en Rm, pues la derivada va a ser una matriz de orden m por n, que es lo que está aquí. Es una matriz. Esa matriz usualmente se le suele llamar también la matriz jacobiana. Y cuando n es igual a n, pues esa matriz se le va a poder encontrar un determinante, y ese determinante le llaman el jacobiano. Esas son cosas que van a tener muchísimas aplicaciones entonces, para ustedes jóvenes, para que estén bien pendientes de este tema. Bueno, entonces, dicho eso, pues entonces aún nos queda la inquietud entonces de cómo, que es la cosa que nos interesa ahorita, calcular, porque esta derivada ya la conocemos, esta también, pero esta ni esta sabemos cómo calcularlas. Bueno, y vamos a ver que existe una relación fundamental. Obsérvese que la derivada de una función vectorial son derivadas de funciones escalares. Por lo tanto, las derivadas para las derivadas de estos campos vectoriales vamos a utilizar, de estos campos vectoriales vamos a utilizar las derivadas de campos escalares. Las derivadas de campos escalares, insisto, se llaman derivadas parciales. ¿Cómo podemos encontrar una derivada parcial? Bueno, volvamos al cuento aquí, tengamos un campo escalar definido de R2 en R. Entonces, la idea original es que en una variable yo tengo AX, este es el eje X, yo por acá tengo un X, tomo un incremento en X, voy a ponerlo positivo en este momento, entonces aquí tengo un X más un delta X. Y entonces, para una función, en una variable, pues yo miraba que esto era el límite, bueno, este era el límite de f de x más delta x menos f de x dividido por el cambio en x, o el incremento en x, como le quieran decir, y esto hacemos pues que ese incremento tienda a cero. Eso era básicamente la idea.
Ahorita el asunto es que tenemos que nuestra función no solamente depende de x. Voy a poner todo esto así como por comodidad. También depende de y. Es decir, la idea nosotros, bueno, esto lo llamamos nosotros, se me olvida un asuntico, aquí esto hay que colocarle f' de x. ¿Sí? Tal vez mejor pongámoslo la cosa aquí así. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a acordarnos esto para el caso de funciones de una variable. Y entonces nos preguntamos entonces ahorita qué hacemos con funciones de dos variables. Es decir, tenemos un campo escalar que está definido del plano XY en los reales. Caramba, está corriendo aquí en los reales. Entonces la pregunta es cómo calculamos las derivadas de esta, la derivada de este campo escalar. Sabemos entonces que si yo elegimos un punto, estoy hablando hipotéticamente en caso de que estas cosas existan, ¿no? En caso de que la derivada de este campo escalar exista, pues esto tiene que ser una matriz que va a tener una fila y cuántas columnas. Lady. Una fila y cuántas columnas. Lady. ¿Serían n columnas? No. ¿Hay cuánto vale n? Recuerde que está definido de R2 en R. Dos. Ah, Dos. Sí, porque tengo dos columnas. La pregunta es qué van a ser dos columnas, ¿no? Lo que yo les preguntaba. Pues van a ir las derivadas parciales de f. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el lío? El lío es que yo originalmente, pues por acá tengo el eje X, que tengo grados de libertad, ¿no? Por acá tengo el eje Y. Evidentemente, pues por acá tengo una región del plano y se supone a ver si esto se me... No, ahí está. Vamos a suponer que es eso, para que me quede más bonito. Entonces nosotros elegimos aquí un punto del dominio de mi función, un X y un Y. El problema es que tengo 2 grados de libertad y yo sé únicamente calcular derivadas en un grado de libertad. Bueno, es una cosa bien simpática y eso lo hacemos tanto los físicos como los matemáticos, ¿no? Nosotros generalizamos los problemas ganando 2 grados de libertad, ¿no? Oye, observe, aquí pasamos de R a R2, ganamos un grado de libertad. Pero para estudiar los fenómenos, pues nosotros reducimos grados de libertad. Es decir, este problema está en 2 grados de libertad. Para poder obtener la variación de f, tanto en dirección, porque tengo direcciones, ¿no? Aquí tengo una sola dirección, entonces conozco estudio la variación de f en dirección de x, pero aquí tengo 2 grados de libertad en x y en y. Por lo tanto, yo puedo estudiar la variación de f en dirección de x y en dirección de y. Pero yo solo sé estudiar variaciones en un grado de libertad. ¿Cómo hago eso? Vuelvo, insisto, nosotros tanto físicos como matemáticos, físicos e ingenieros, en general generalizamos los problemas ganando grados de libertad y los estudiamos perdiendo grados de libertad, perdiendo entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Yo simplemente como este problema es en su dominio, es en 2 grados de libertad, y yo tengo únicamente sé estudiar variaciones en un grado de libertad, pues la cosa se resuelve de la siguiente manera. Yo considero que primero todo x es variable. Y segundo, considero que y es una constante. Por ejemplo, digamos que y es igual a b. Entonces, este número tiene que estar en el dominio de la función, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, que aquí lleva b.
¿Listo? Entonces yo considero aquí esta recta que pasa por ese punto, dando evidentemente en el dominio de mi función. Y si y es constante, pues entonces esta función que está aquí se puede considerar como una función de una variable, esta que está acá. Entonces voy a tener f de x, b, digamos. Pero esto entonces ya se puede interpretar como una función de una variable. Entonces ahorita lo que hacemos a continuación es tomar un incremento en quién, en x, y paso de x a delta x. Hay mucha gente que simplemente asume, sin decir esto que que x varía y, sino que simplemente para no generar equivocaciones dicen simplemente y es una constante y lo pongo así, simplemente como está ahí. ¿Sí? Considero esto. Considero entonces en esta expresión que está aquí. Por lo tanto, aquí arriba voy a poder obtener, ¿sí? Dos punticos. Aquí sería el punto x, voy a suponer nuevamente que esto es un y cualquiera, y constante. Como y es constante, me muevo en esta dirección y obtengo el otro puntico, x, y más delta y. Y entre esos dos punticos yo estudio, al igual que en el caso anterior, las variaciones. Este se puede entender como el punto inicial y este es el punto final. Entonces aquí este sería el punto inicial y este sería el punto final. Entonces escribo f en el punto final, porque estoy estudiando la variación de f, ¿no? Entre esos dos puntos. F de x más delta x, y menos f de x, y dividido por la variación en x. Y después lo que hago es tomar en esta expresión, en esa que está ahí, el límite cuando delta x tiende a 0. Y si ese límite existe, si este límite existe, a este límite se le llama la derivada parcial de f en el punto de coordenadas x, y. Eso es todo, mis estimados jóvenes. Profe, Señor, allá no era x más delta x, porque es que y es constante, ¿no? sí, y es constante. ¿Sí? Pero allá en la figura lo puso y más delta y. Ah, discúlpeme. Gracias. Voy a quitar, incluso voy a quitar toda esta figurita. Discúlpeme, voy a reconstruir esta figurita rápidamente para ahorita plantear la otra variación aquí. Ok, espera un. Me falta borrar algo más. Gracias. Esta la voy a poner por acá. Entonces por aquí voy a tener, voy a suponer que por aquí está y. Por aquí estaría, este sería punto de coordenadas que, pues yo puedo correr esto un poquito más para acá para que me quede más espacio y ustedes puedan apreciar mejor la situación. Eso. Pongamos un poquito más por acá. Eso. Entonces este sería punto de coordenadas XY. Este sería el punto de coordenadas X más delta X, Y. Entonces, no se olvide que entre estos dos puntos tenemos el incremento en X, ¿no? Y obviamente, pues por acá tenemos en la dirección de, aquí estamos considerando y es constante, pues estamos estudiando en esa dirección, pues la variación de la función. Ahora, en un segundo caso, aquí voy a hacer un poquito más las cosas más rápidas. Ahorita voy a considerar, por ejemplo, que
que X es constante y Y variable en esa misma función. Entonces esto lo podemos recuadrar un poquito por acá. Y entonces vamos a tener esta primera expresión que tenemos acá. Lo mismo, entonces vuelvo, insisto, ahorita consideramos que Y es qué. ¿X es qué? X es constante y Y Constante. variable. Constante y Y variable. Exacto, Y variable. X constante y Y variable en esta expresión, en esta función que tenemos acá. Entonces, evidentemente lo que yo voy a considerar es que X es constante, y si X es constante, eso en el plano XY, eso es una recta de tipo horizontal, ¿no? Esta es la recta X igual a una constante. Y nuevamente a continuación lo que hacemos es tomar un ¿qué? Un incremento en Y. Entonces vamos a suponerlo hacia arriba, suponiendo que delta Y es positivo. Y en ese caso, entonces pasamos de tener el punto de coordenadas XY a tener aquí arriba un punto de coordenadas X, Y más delta Y. ¿Listos? Entonces ahorita nosotros estudiamos el cambio en la función por el cambio en la variable. Y la que es variable, valga la redundancia, en este caso es Y. Entonces el cambio de F entre esos dos puntos, incluso si quisiéramos, pues esto lo podríamos por llamar P, Q y este punto acá llamarlo R. Entonces, estudiando el cambio de Para la hacer función un cuando X proyecto, es para hacer un constante y Y es informe o variable, para es un hacer un cambio sobre la artículo, vertical, desde el lo punto P ideal al es que punto sean R. tablas Y ese construidas cambio, con entonces, ¿uno recursos, qué hace? pues para Ya que lo sea más calculó dinámico uno, o por lo previamente menos lo entonces reporté. recortar este tipo de cositas. Entonces es F. Para esta práctica, para este avance, está genial, está perfecto, sino que mi tarea es revisar esto para que ustedes hagan un informe y en el informe saquen 5. Esperen un momentico, vamos a buscar la mano. Ya. Juan David, ya. Entonces, en la medida que ustedes acomoden la tabla de una mejor manera, pueden utilizar más espacio. Ya les voy a decir por qué necesitamos más espacio. Aquí yo quería ver la información de la posición de la carga en XY, voltaje, posición de la carga, voltaje, bueno, pues, el voltaje les dio 174,7 volts, altísimo, ¿no? ¿Cuántas cargas utilizaron? Como unas... Ahí está en la figura, profe. Nosotros abajito tenemos... Bien, eso les iba a decir. A mí me interesaría, acá, bueno, porque acá, lineal, circular, lineal, circular, lineal, circular. Tiene 4 tablas porque son 4 equipotenciales. Bueno, acá hizo una equipotencial, otra equipotencial. Ustedes tomaron 2 equipotenciales por cada carga, ¿cierto? Por cada distribución. Sí, sí, señor. Bueno, está muy bien, y eso me encanta. Cuando yo lo revisé, pues me causó curiosidad porque
se les había pedido solo una, pero ustedes hicieron 2. Tomamos, por lo tanto, hice este semestre un cambio, que fue el de calcular el campo eléctrico en una sola equipotencial. Sin embargo, aquí lo veo que lo hicieron en 2, me parece genial. Gráficos, así como está bien. ¿Sí? Lo digo porque algunos pusieron solamente la tabla y no pusieron los gráficos. Las medidas están en centímetros. Los invitaría a que escriban al revés estas unidades. Voltio en mayúscula y metro en minúscula. Voltio en mayúscula y metro en minúscula. Acá centímetro está bien, centímetro está bien. Pero también les invitaría a que lo hicieran en metros. Metro, que yo estaba pidiendo. Eso es, y los felicito. Se puede asociar esos datos. En este caso podríamos tomar el caso del... Ahora, y además ver el equipo. Que ponga, eso está haciendo para se ajuste a lo que es baño, ¿no? Pero en blanco es espacio que no se utiliza, espacio muerto. Pueden reducir las tablas. Reducir las tablas. Para la aclaración que se le hace también al equipo anterior, poner las figuras. Pero si ustedes tienen más detalles en la figura, porque ¿sí? Lo que yo creo es que usted está confundida en esto, y es por esto y esto y esto, y le mostré y le expliqué, o sea, que no entendía, ciertas cara con el bien. Solo va a explicar, tener muchos problemas y poder de equipotencial grandota. Chicos, háganle la cosa fácil al lector, en este caso a mí. Al lector, al que sea. Más adelante en este curso vamos a hacer que ustedes califiquen los trabajos de otros compañeros, de sus compañeros. Ustedes van a calificar trabajos de otros compañeros. Más adelante, otra. ¿Sí la están viendo, chicos? La escala. Yo puedo concluir, creo que hay un problema con la escala. Con la escala. Una equipotencial de 3 metros es grandísima, entonces no le habrá quedado espacio para otra equipotencial. Me imagino yo, a menos que ustedes me lo demuestren. ¿Está claro, chicos? Muchísimo eso, pero Grupo O705. Ustedes tienen la información. Ustedes tienen la información. ¿Sí? Pero los lectores podemos tener que se estamos un poquito menos Y, 0. Pero aquí me deja algo, lo estoy viendo, estaba bajando hasta el final a ver si lograba entenderlo con más claridad. Pero bueno, círculo, línea, posición menos X, menos 2, posición, bueno, Y de menos, me imagino que es, posición Y de la carga negativa. Posición Y de la carga negativa, 0, posición X, menos 2. Pero me encantaría también las posiciones de las cargas positivas. Ya ahorita ¿también está? No, pero miren que o sea, ojo, este campo eléctrico, y aquí viene una aclaración, este campo eléctrico es generado por cargas positivas y negativas, por todas las cargas que están ahí en el sistema, por todas las cargas. A ver, ¿esto por qué se abrió esto? Por todas las cargas. Y acá les voy a mostrar, por ejemplo, en estos casos que hemos trabajado de las cargas, las carguitas, por acá las carguitas, el campo eléctrico de este puntico acá, el campo eléctrico de este puntico es generado por las cargas positivas y por las cargas negativas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos la posición de los dos, porque hay dos radios, dos R's. Yo digo radios, no, perdón, dos R's. O sea, R es la distancia de la carga que genera el campo eléctrico al punto donde se está evaluando el campo eléctrico. Y hay dos. ¿Por qué? Porque hay dos sistemas de cargas. Está el sistema positivo y está el sistema negativo. Para ser más exactos, podríamos haber analizado el campo eléctrico de cada una de las cargas. Pero yo les dije, no, pueden tomar como el centro geométrico, y es una aproximación que va a generar error. Es una aproximación que genera error. Pero para los que son, bueno, para todos, digo porque no hay distinción de geología, no hay distinción de carrera en realidad. Todos debemos aprender a dar respuestas rápidas. Eso hace parte también del manejo del perfeccionismo. La respuesta rápida me dice, oye, si está temblando, ¿qué debo hacer? Debo moverme hacia una pared, debo hacer tal cosa, ¿sí? No es necesario que yo calcule la densidad de la pared, la velocidad que voy a tomar de aquí hasta la pared, la velocidad del sismo, la intensidad. No necesito calcular nada.
tomar una decisión rápida. Entonces, por eso les dije, no, utilicen el centro geométrico. Bien. Entonces, eso para el caso de acá. Y esto lo digo porque cuando estoy viendo los informes, aquí necesitamos, si estamos hablando de campo eléctrico, necesitamos la posición de ambos sistemas de carga, del positivo y el negativo. ¿Listo? Genial, genial. Eso me gusta, me parece bien. Espérenme. Ay, no sé qué le pasa a mi mouse. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que hay una compañera que está en sala. Ya le di acceso a la compañera. Gracias, Valeria. Gracias. Bueno, Acá me parece genial para poder comparar. Miren, está la carga positiva, la carga negativa. Lo que pasa es que no alcanzó a quedar el más y el menos, ¿no? Acá para el equipo 6. Están las posiciones, están los datos y está el matachito. Pero, ojo, esta equipotencial es solo uno de estos matachitos, ¿no? De hecho, esta equipotencial es la de la carga, la del voltaje negativo, voltaje de menos 11,7, o sea, de este. ¿Sí? Podrían, en el informe, ¿no? Podrían aclarar que esta es la de la positiva. Lo reconozco, pero lo podemos matizar. O sea, esto que hayan hecho esto así, hace que el error se reduzca. Y parte de las conclusiones que yo quiero en este informe son esas. ¿Cómo podemos reducir el error? Entonces,
el error lo podemos reducir. En este caso, pudimos haber dicho, no, concentremos todas las cargas aquí, o sea, digamos que están en este punto y calculemos el campo eléctrico, pero vamos a generar un error grande, ¿sí? Aquí estos compañeros dijeron, tenemos 8 cargas, vamos a poner la coordenada de cada una de las 8 y vamos a calcular el campo eléctrico de cada una de las 8. Se puede hacer. Y me parece buenísimo este intento. Este intento que están haciendo acá me gusta bastante. Lo podemos hacer. Bien. Entonces, ya teniendo esto acá, ¿sí? Perfecto. Eso era lo que yo quería. Sin embargo, acá yo veo la tabla de datos de solo una de las equipotenciales. Son 2 equipotenciales. Pueden generar acá. Ahora, yo veo que no muchos calcularon el campo eléctrico. No muchos lo calcularon. Vamos a calcularlo ahorita. Y vamos a tomar, sí, voy a tomar el tema. María Fernanda, me encanta, bueno, María Fernanda, Julián y Brian, me encanta que hayan hecho eso. Es algo que vamos a hacer la coevaluación. Entre todos nosotros vamos a evaluarnos y vamos a evaluar. En este caso solo existe el 0 o el 1. Igual es asignación de responsabilidad. ¿Consciente del nombre del grupo? Excelente. Ah, bueno, ustedes fueron los que hicieron el diagrama. Metodología, se eligen los simuladores. Podríamos numerar también. Digamos. Chicos. No, profe, utilizamos otra aplicación para graficar eso, como para que quedara de forma gráfica, además de la captura de pantalla del simulador. Bueno, eso me gustaría que lo agregaran, que pudieran agregar esa información. Aquí hay algo que de pronto no comparto mucho. ¿Cómo, o sea, por qué pusieron los datos hacia el lado? Ya habíamos manejado nuestras tablas, ¿sí? Era algo diferente. ¿Cristian está por acá? No, él tampoco pudo asistir. Bueno. Chicos, lo demás, no sé si lo notan, pero LaTeX también es otro de los detalles que hace que el informe tome otro nivel. Cuando ustedes ven algo escrito en LaTeX, toma cierta elegancia. La información adquiere cierta elegancia. Y por eso es que se utiliza para artículos científicos, para informes científicos. El LaTeX. Me gusta, cuando lo vi también me gustó y por eso quería aprovechar para preguntarles. Los datos son coherentes. Acá aparece un campo calculado. Ahorita vamos a revisar el campo calculado. Pero, además es el último grupo. Compañeros, ¿cómo hicieron, Silvia, cómo hicieron el campo calculado? Profe, pues la verdad ahí estábamos muy confundidos, nos enredamos mucho, pero nosotros usamos la fórmula de intensidad de campo. Intensidad de campo, ¿y cómo la utilizaron? Se dificulta, por eso calculado. Entonces, vamos allá. La gráfica círculo-círculo es esta, ¿cierto? Sí, profe, sino que se invirtieron, parece. Sí, sí. No, tranquilo, eso lo pueden arreglar entonces en el informe final. No, profe. A ver, voy a tomar la gráfica para ayudarle. Por favor, vayan pasando los datos allá, mientras yo voy haciendo estas actividades. Tenemos este matachito. Ayúdenme con eso. Menos 1, menos 100, menos 100. Que si no estoy mal, se había tomado un punto de referencia como uno de los círculos. La distancia. Compañero, me gusta. Con el grupo O7. ¿Tomamos esta? Pues cualquiera está bien, profe. Por favor, todos, ayúdenme a pasar estos datos para acá. A metros. Esto para que, bueno, todo lo... Perfecto. Miren, cogen el cuadrito de acá abajo, los desplazan hacia abajo y ya esa fórmula se despliega para todos. Aquí ya lo tenemos en metros. Genial. Hay alguien súper habilidoso que me está ayudando con eso. Muy bien. Aquí ya tenemos X en metros, Y en metros. Perfecto. El campo eléctrico medido son estas dos de acá. Voy a pasarlas para acá. Bien, perfecto. Ya tenemos 507 volts sobre metro, creo que no. ¿O sí? Sí, sí, señor, eso ya era lo que daba el simulador. Ese era el valor que daban los sensores. ¿Cuánta carga pusieron? Voltaje 191.
Y Voltaje. recuerda que nosotros hicimos los circulitos muy pegados. Exacto, Entonces, me también es gusta. por eso que nos da mucho Ayúdame a poner por favor acá la información de las cargas. Yo mientras tanto me la voy a traer del informe. Con las coordenadas X, Y de las cargas positivas y negativas. En un solo. Este ya no. Bueno, este es de acá los compañeros de abajo. También había quedado bonito, pero no se pudo utilizar. Después hablamos de ese informe. Bueno, todos estos campos generaron esto. Ya tenemos los medidos. Ahora viene el tema. Vamos a hacer los calculados. Los calculados tienen que ser dos, lo de las cargas positivas y lo de las cargas negativas. Vamos a reunir todas las cargas positivas en un solo punto y todas las negativas en un solo punto para hacer una estimación rápida. La mejor forma, o mejor, la forma exacta es calcular el campo eléctrico de cada una de las cargas. Pero es una tarea larguísima. Por ahí solo un grupo intentó hacerlo así. Si me queda tiempo, yo voy a hablar después con ese grupo porque ese modelo está bien interesante. Bueno, entonces, ahora lo que viene es, vamos a calcular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos. Lo primero que debemos hacer es definir que hay dos campos eléctricos, un campo eléctrico positivo y un campo eléctrico negativo. Para el campo eléctrico positivo, lo primero que debemos hacer es calcular la R. La R es la distancia a este punto. Bueno, en realidad no a este. Voy a poner acá como grisecito para que no nos confundamos. A este punto. ¿Qué distancia tienen las cargas con respecto a este punto? ¿Sí? Es lo que debemos hacer. Chicos, colabórenme con esto. Con las coordenadas X, Y de las cargas positivas y negativas. Por ejemplo, acá la coordenada, si el origen está donde está el metro, es 0. Ah, este es el punto. Ya. Bueno, el campo eléctrico. Pero entonces quiero que noten algo. Para poder medir el campo eléctrico de este punto necesitamos saber el desplazamiento en X del punto con respecto a las cargas. Si las cargas las vamos a concentrar acá en este puntico, y lo mismo acá en este puntico, vamos a decir que este punto, bueno, en este caso, este punto, el menos 0,832 está por acá, menos 0,832 está como por acá, y Y es 0. Ah, este es el punto. Sí, voy a ver si lo logro pintar aquí. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9. No, el 0,8. Sí tenía eso bien por acá. Esta. Esta es la fórmula. Entonces, K por E, ¿cuánto vale? Escribamos ese valor. Eso estaríamos aquí así.
Voy a hacer un solo caso con su ayuda, límite, cuando delta Acá. x tiende a 0. ¿F de quién sería aquí, Kevin? ¿F de quién? Pero un caso E, ¿cuánto vale? Kevin. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 o 8,99. Bueno, 9 Sería, E a la sería la 9. variación de F para poder calcular la área parcial de F con respecto a Z. Al cuarto de espera. Bueno, Lady. Lady ahorita me contestó. Lady. Lady. ¿Me escucha? Bueno. Valeria, ¿cómo sería la área parcial de F con respecto a X? ¿F de qué? F de X de Ujú. X. Recuerda que estoy incrementando en dirección de X, entonces sería, y el otro permanece constante. Entonces sería F de qué? No, profe, no sé. Claro. Ok. John Danilo. F de X más qué. John Danilo. Sí, señor. No, profe. No, no sé. Samuel. Ustedes tienen los apuntes, ustedes deberían estudiar esto. Samuel. Samuel Ricardo. F de X más qué. Jenny. Jenny. Profe, ¿Cómo sería entonces la área parcial de F con respecto a X, sabiendo que varió en X y Y, X, Y y Z permanecen constantes? Entonces sería F de qué. perdón, ¿me puede repetir? Qué pena. Aquí están las derivadas parciales, ¿cómo las definimos? X permanece, X varía, Y permanece constante. Entonces X varía, es F de X más delta X menos Y. Acuerde que Y permanecen constantes. X es el que varía de X a X más delta X. Entonces, ¿cuál sería entonces en este caso la área parcial de F con respecto a X, sabiendo que es en tres variables? Perfecto. Ese es el valor de caso E. Con respecto El a valor de la X, carga. Bueno, Y y Z miren, permanecen no me han constantes. colaborado con esto. Lo voy a hacer yo entonces. Tran ¿Cómo sería 0, entonces ahí como quedaría la definición? 1.5 y 1.5 0. y 0. Perfecto, gracias. ¿Sí? Voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de esta equipotencial? Habíamos Entonces, dicho ¿cómo que quedaría? 191.1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que 16. 16 cargas de un nanocoulomb. Entonces, Pero eso es una simple cálculo. 16 nanocoulomb. Entonces sería X más delta Sí, de X, 16 nanocoulomb. coma Y, coma Y negativas, X más delta de X, Y, Las Z. mismas, profe. Menos. perfecto. Menos f de x, y, z. F de X, Y, Z Sobre delta de x. sobre delta de X. Obviamente, para que esa derivada parcial exista, ese límite debe existir. Voy a seguir haciendo eso, voy a seguir preguntando en clase y persona que no encuentre lo saco al cuarto de espera. Señor Colmenares, ¿me escucha? Sí, señor profe, ya Lo estoy saqué bien. lo saqué de clase. Lo saqué de clase simplemente porque usted le pregunté no una, sino varias veces. Las 5 personas que están en cuarto de espera es porque eso.
Ustedes tienen Qué que pena, estar profe, es que en se me clase. había... Es que mi internet, la verdad, es que no es muy estable. Entonces se me había el internet, pero ya, profe, ya estoy. No, no, yo lo saqué porque yo le Qué pena. pregunté varias veces y no contestó. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Listo, profe. Pendiente de todo el mundo, ¿no? Cualquier momento pregunto y el que no esté respondiendo lo saco de la clase. Ok. Bueno, de igual manera, pues ustedes pueden plantear estas derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Valentina, ¿no? ¿Entendió? Sí, profe, sí, señor. Pregunté, ¿En serio? tuve la delicadeza de preguntar casi en todos los casos, en 3 veces, 3 ocasiones. ¿Que cuántas derivadas Sí. parciales? Profe, en serio, yo iba, estaba encendiendo el micrófono cuando me sacó. Ok. Bueno, a los que vayan reportándose por WhatsApp, pues los voy atendiendo. Los otros 3 compañeros pues no han dicho nada, pues imagino que deben estar pensando en otra cosa. En fin, y aquí los apunto, ¿no? Son Herrera, Carreño y Fonseca. También tengo a Valentina, entre Osos y Ceja, y a Ay, Felipe. profe, no. Bueno, esa es la definición, ¿no? Ustedes hacen las otras 2. La idea es, nuevamente, que si nosotros tomáramos una función en 3 variables, x, y, z, y por ejemplo aquí pudiéramos x cuadrado y, es más, podríamos pensar aquí x, y cuadrado, z al cubo. Entonces la misma historia, ¿no? Entonces, para no repetir tanto esto de fx, y, z y todo ese cuento, pues esto sería la deriva parcial de esto con respecto a x sería, x es variable y z son constantes. Entonces la deriva de esto sería, rápidamente, esto no demora nada, derivada. Y cuadrado z al cubo. Y cuadrado z al cubo. La parcial de f con respecto a y. 2y por x por z al cubo. Entonces x, y, z al cubo. Y la parcial de f con respecto a z. Esto daría 3z al cuadrado por x por y al cuadrado. 3x cuadrado y z cuadrado. Muy bien. Jorman, ¿cuál sería la deriva parcial de f? ¿Cuál sería la deriva de f? Disculpe. ¿Cómo es la deriva de f, profe? No. Jorman, ¿alguien que le ayude? ¿Valentina? Ahora sí que llegó y está conectada, Valentina. Entonces, ¿cuál sería la deriva de f? Se refiere a escribirlos como ahorita lo escribió, profesional. Sí, exactamente. Es lo de reducírselo a R3. Es como el quedaría. vector filas de las derivadas parciales, ¿no? Exactamente. Para no repetir todo eso de x, y, z, entonces voy a escribir así, esto así. F de x, y, f de x, z. Entonces esto sería colocar con unas derivas ahí. Y cuadrado. Z cubo. Cubo. Úpale, túpale. Esto daría 2xy, z cubo. Y aquí quedaría 3x cuadrado y, z cuadrado. Esa sería la derivada. Y el gradiente. Eso es 1 por 3, ¿no, profe? Ese sería, la derivada es 1 por 3, ¿no? Y el gradiente es 3 por 1, ¿no? Igual. Tal vez me va a tocar aquí bajar esto un poquito para que esto quede claro, ¿no? Entonces es un vector columna. Entonces aquí quedaría parcial de, bueno, el gradiente entonces es el vector columna de las derivadas parciales. O si ustedes quieren, pues lo pueden identificar también como el vector coordenado de las derivadas parciales. Es decir, esto quedaría y cuadrado z cubo, 2xy z cubo y 3x cuadrado y z cuadrado. O si lo prefieren, pues lo ponen como un vector coordenado, ¿no? Para que pues todo quede más fácil, ¿no? Entonces aquí quedaría y cuadrado z cubo, aquí quedaría 2xy z cubo, no me acabó el espacio, caramba, aquí quedaría 3x cuadrado y
z cuadrado. Y cerramos acá. Ese sería el vector de las derivadas parciales. Igualmente, pues esas derivadas parciales, por ejemplo, usted las pueden calcular en un punto. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que la función en 1, 1, 1, pues me da 1, ¿no? La deriva parcial de f en ese mismo punto me da ¿cuánto? 1. ¿Estamos? Sí, 1 en todo. La deriva parcial de f con respecto a y en ese mismo punto me daría 2, ¿no? Y la deriva parcial de f con respecto a z en ese mismo punto, pues me daría 3. ¿Ok? Eso es muy fácil. Ya después de que tengan eso, pues entonces pueden tener que la deriva parcial de f, la deriva de f en ese mismo punto, pues entonces ese vector Fuller, 1, 1, 1. Y el gradiente de f en ese punto, pues lo pueden escribir de una vez como un vector coordenado 1, 1, 1, porque 1, 2, 3 es la vaina aquí. 1, 2, 3. Por la prisa. 1, 2, 3. Aquí sería 1, 2, 2, 3. O lo pueden escribir de la forma estándar I más 2J más 3K. Ahí sí, al gusto de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de estos jóvenes? Esto es simplemente, vuelvo, insisto, esto ya Profe. es un mismo asunto de lo que sucede en cálculo 1. Sí, señor. Listo, profe, entonces ya tenemos eso, y ahora con eso, ¿qué podemos hacer? La pregunta Bueno, más. la pregunta del millón, ¿cierto? Muchísimas cosas. Bueno, en primera medida, permítanme yo abrir aquí la puerta en mi casa, que es que está haciendo un calor de... Tocar abrir la puerta porque está haciendo mucho calor. Permítanme. ¿Me escuchan? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta ahorita? Hello. Chacho, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Quién, profe, sí, escuchamos. ¿Quién fue el que hizo la pregunta ahorita que para qué esto servía? Es una pregunta muy buena. Yo, profe. ¿Alex? Sí, profe. Bueno, Alex, esto tiene varias aplicaciones. Una es que usualmente, pues nosotros, como yo hablaba al comienzo de clase, uno está acostumbrado pues a que los fenómenos que son físicos o de ingeniería que son de carácter lineal son usualmente muy fáciles de estudiar. Pero los fenómenos que son no lineales son más difíciles de estudiar. ¿Sí? Y otra cosa que eventualmente también puede complicar el estudio del problema son el número de variables, ¿no? Es más fácil trabajar desde solamente el punto de vista operativo, es más fácil trabajar con un campo escalar en 2 variables que con 3 variables. Entonces, hay complejidades, ¿no? Todas estas cosas. Pero una de las cosas más importantes que vamos a ver, esto lo vieron a ver en cálculo, lo vieron a haber visto en cálculo 1, pero la verdad es que uno sabe que no lo hace. Es el fenómeno de linealización de fenómenos no lineales. Entonces, esa es una aplicación número 1 esta, y eso tiene que ver con otro. También como consecuencia de esos fenómenos de linealización y bajo qué condiciones se dan, vamos a tener que introducir una noción que se llama diferenciabilidad. Entonces, toda función que sea no lineal y sea diferenciable se va a poder linealizar. Eso es un teorema clásico de las matemáticas, se llama el teorema de Taylor. Y eso, vuelvo, insisto, tiene aplicaciones por montón. Y como consecuencia de ese teorema de Taylor, vamos a tener entonces que se van a derivar 2 cosas, esas cosas que ustedes ya han visto en cálculo 1, que es el fenómeno diferenciales. Entonces, si usted tiene diferenciabilidad, tiene diferenciales, ¿no? Entonces, esto abre una cantidad de aplicaciones impresionantes. Por otro lado, desde el punto de vista físico, los problemas asociados con el movimiento de fluidos, vamos a tener, y de partículas, vamos a tener 3 ecuaciones fundamentales.
las ecuaciones elípticas, hiperbólicas y parabólicas que están asociadas, vuelvo, insisto, a fenómenos de movimiento de fluidos y de partículas. Todas esas ecuaciones se formulan en términos de esto que está acá. Por ejemplo, así como para rápidamente saber, mire usted, esto lo demostró Fourier. En el flujo de calor, cuando tiene un flujo de calor, entonces se puede demostrar, obviamente supongamos que yo estoy estudiando el flujo de calor en el espacio, y tengo, para hacer ese flujo, para estudiar ese flujo de calor, o la cantidad de flujo de calor Q en el espacio, pues tengo que conocer el comportamiento de la temperatura y más particularmente sus gradientes de temperatura en el espacio. ¿Qué probó Fourier? Es que el flujo de calor es directamente proporcional a los gradientes de temperatura. Si usted no tiene esto, no va a poder plantear la ecuación de Fourier, de flujo de calor. Solo para empezar ahorita. ¿Sí? Si por ejemplo usted cambia esa función f por la que está allá, bueno, voy a suponer el caso clásico de Fourier. Va a suponer que el flujo del calor sucede en una región D del espacio, que tiene ciertas condiciones que por ahorita no me voy a tener mucho en eso, y voy a suponer que ese medio, pueden suponer usted que es una esfera sólida en el espacio, y voy a por ahorita entonces a concluir entonces por Fourier que esto va a ser igual, no me pregunten por qué, aquí va un menos, gradientes de temperatura en esos puntos de esas coordenadas X, Y, Z. Esto lo hago yo porque yo sé cálculo. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué aparece ese menos? Y una cosa, si el medio es isotrópico, es decir, el material tiene una constitución homogénea, entonces este alfa es una constante. Si el medio no es isotrópico, es decir, este es el caso lineal, y si el medio no es isotrópico, es decir, el material de que está construido la esfera donde yo estoy estudiando el flujo de calor no es homogéneo, entonces aquí aparecemos con serios problemas, porque entonces esta función o este coeficiente mejor de proporcionalidad puede depender, puede ser lineal o no lineal, pero en el peor de los casos hasta depende de la temperatura. Porque lo que sucede, y sobre todo, y ese por ejemplo lo estudia mucho uno o se estudia, por ejemplo, en aerodinámica espacial, es que a más temperatura, pues los materiales empiezan a perder su homogeneidad y se empiezan a destruir. A más temperatura, pues entonces obviamente más material se daña y pierde todas sus capacidades de transporte de flujo de calor. Alex, si usted no sabe cálculo 3, usted está frito. Yo puedo hablar de estas cosas porque pues, mi área de trabajo son la física, matemática. Y segundo, pues porque para estas cosas yo he descubierto que el cálculo vectorial es fundamental. ¿Listo, Alex? Ese es un ejemplito chiquito, ¿no? ¿Me escuchó, Alex? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok. Bueno, este asunto, pues posteriormente vuelvo y le insisto, lo vamos a revisar con mucho más cuidado. Por ahorita vamos a hacer, para poder empezar a hacer esto de estudiar fenómenos de linealización y todo este rollo, entonces vamos a hacer una interpretación de las derivadas parciales. Eso lo encontramos acá más adelante. Yo pido el favor de que usted repasen esto, pero pues esto tiene que ver con todo lo que nosotros hicimos el día de hoy. Y aquí está la interpretación de las derivadas parciales. Entonces la idea es que yo tomo acá un punto del dominio de mi función, y en ese punto del dominio tengo evidentemente una función en dos variables, y la idea es que yo voy a calcular en este punto las derivadas parciales de f con respecto a x. Entonces, si yo voy a calcular aquí la derivada parcial en este punto de coordenadas AB,
por ejemplo acá, pues ya vimos que esto lo interpretamos como el límite de f de a más delta x, b menos f de a, b, y estudiamos este comportamiento, esta variación cuando delta x tiende a 0. Y si ese límite existe, se llama, pues inciso, la larga parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas AB. ¿Ok? Entonces, lo que sucede en este caso, pues es que y es igual a b. Es decir, y es igual a una constante. Es decir, ese y igual a b, yo lo puedo mirar aquí, de esta manera. Eso ya lo hemos visto. El eje X es un número. En el plano XY, y igual a b es una recta. Pero cuando usted mira esto en el espacio, entonces simplemente esto es una superficie. A ver si yo puedo trazar esto bien. Es decir, eso es un plano, ¿no? A ver si yo puedo subir esto más por acá. Perfecto. Entonces esto lo subo por acá. Creo que me queda bien. Me bajo acá. Perfecto. Entonces ese es ese plano. Ese es el plano y igual a b. Este que está aquí. Y esta que está aquí en azul es la gráfica de mi campo escalar, lo cual es una superficie. El plano también es una superficie, ¿no? Entonces aquí yo tengo dos ecuaciones, y igual a b y z igual a f de x, b. Pues resulta, jóvenes, que aquí yo tengo un sistema de dos ecuaciones con tres variables. Dos ecuaciones, tres variables. 3 menos 2, 1. Es decir, esta región tiene un grado de libertad, por lo tanto esto define una curva. Entonces la idea es que yo voy a parametrizar esa curva. Entonces, esa curva está definida bajo la condición de que y es igual a b y que z es igual a f de x, y. Entonces, como tengo que z es función de x y y, donde y es una constante, pues esto simplemente me va a quedar aquí lo siguiente. Primero, para parametrizarlo, ¿no? X es igual a x. Y es igual a b, porque x es variable. Entonces x es igual a x. Y z es función de x y y, pero y vale b. ¿Ok? Y esto evidentemente me define una primera función vectorial. Si quiere le pongo aquí t, o también podría poner aquí f1 de x. Entonces la función vectorial asociada con esa, o mejor la función vectorial de la curva sería entonces x, que ahorita lo convierto en t, y, que vale b, y z, que vale f de x, b. Esto es una función vectorial en x. Eso entonces es lo que me da, porque a ver si yo logro entender, explicarles cómo es esto. Pero una pregunta en la parte de f de x, b, ¿sí iría x, b o se pondría t, b? No, x. Ah, ok. García Dana. Borré la x y no la borré acá. Entonces, en la práctica lo que está sucediendo es que yo tengo este plano que está aquí, que es el que yo les estoy trazando acá, y es el que viene así. Y aquí está la superficie. Entonces, cuando ese plano corta la superficie, es donde aparece esta curvita que está aquí. Eso es lo que ahí llaman curva 1. Entonces, yo puedo decir aquí curva 1, curva 1. Entonces, en este punto que está aquí, yo puedo encontrar un vector tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el vector tangente para ese caso? En ese punto.
¿Cómo hago para encontrar el vector tangente a la curva 1 en este punto P? ¿Cómo hago? Derivo. Derivo. ¿Con respecto a quién? A X. ¿Listo? Entonces, T1, obviamente lo calculo en el punto P, ¿no? Pues lo que tengo que hacer aquí es, tomo la F, la función vectorial de la curva, la derivo con respecto a X y lo evalúo en X igual a B. ¿Ok? Ahí estamos bien. La deriva de X con respecto a X, es decir, en la primera componente, la deriva de X con respecto a X es 1. La deriva de X de B con respecto a X me daría 0. Y la tercera componente la derivo con respecto a X, es la deriva parcial de F con respecto a X. Esto me quedaría así. Y obviamente esto no es en X igual a B, en X igual a A. Lo evalúo en X igual a A. Y de esa manera, pues entonces tengo el vector tangente a la curva 1 en el punto P, que sería el vector de componentes 1, 0, deriva parcial de F con respecto a X, evalúa en el punto AB porque X vale A, y listo. Bueno, lo mismo hacen para el segundo caso. En el segundo caso, ¿qué es lo que consideran? Porque cuenta que en el primer caso estamos con X variable y Y constante, ¿no? En el segundo caso, ¿qué sería? Segundo caso, ¿qué sería? ¿Cuál sería el segundo caso, jóvenes? X constante y Y variable. X constante, Y variable. Es decir, y en este caso X vale ¿cuánto? En el punto P. En el punto P. X vale A, ¿no? ¿Estamos? Sí. Y variable. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos la segunda curva. La segunda curva es que X es igual a una constante, ¿sí? Y es variable, es decir, Y vale Y. Y tenemos que Z es F de X. Voy a hacer esto más rápidamente. X, pero X ¿cuánto vale? A y Y. Y nuevamente, la función vectorial, para la segunda curva, entonces sería F2 de Y, que sería de componentes A, Y, F de A, Y. Bueno, yendo directamente, ojo, miren esto tan bonito. Primera dirección, esto es en dirección de Y y la deriva parcial de F con respecto a X. Si ustedes ya vieron eso, entonces ¿cómo les quedaría el segundo vector tangente en el punto P? ¿Cuál sería la dirección en la dirección de Y? Porque esto es, aquí vuelvo, insisto, es en dirección de X, ¿no? Que es 1, 0. La segunda dirección en dirección de Y, entonces ¿quiénes irían acá? 0,1. 0,1. 0,1. ¿Y aquí iría quién? Daría parcial de F con respecto a quién. F de Y de A y Y. Esto evaluado en el punto AB, ¿cierto? Y listo. ¿Ok? Bueno, y la interpretación geométrica es muy parecida a la que hacemos acá, ¿no? Entonces aquí pues ustedes lo que vuelven y trazan es, tal vez yo podría ponerlo en un color distinto para que trataran de verlo mejor. Pues aquí yo pongo un plano. Esto sube como por acá. Esto después sube por acá. Esto después tal vez, bueno, por acá se cruza. A ver si yo lo puedo graficar bien. Upa, se volvió curva mi función. A ver, tal vez como así. Y después así. Bueno, ahí está. Entonces, este sería el plano X. Este sería el plano X igual a X igual a.
Y obviamente ese plano corta también a la superficie y cuando lo corta, entonces define esta segunda curva, que es la que va acá. Esta sería la segunda curva. Y obviamente, pues otra cosa interesante, entonces es que acá en este puntico, pues trazamos un vector ¿qué? Un vector tangente, ¿no? A la curva en ese punto. A ver si yo lo puedo mover aquí un poquito. Entonces aquí tengo el vector tangente en la dirección de Y. Y previamente por aquí teníamos el vector tangente voy a ponerlo por acá un poquito, tal vez un poquito exagerado. Este sería el vector tangente en la dirección de X. Y este sería el tangente en la dirección de Y. ¿Quedó eso claro? Bueno, uno puede a continuación hacer lo siguiente. Uno puede pensar que usted tiene una superficie como por acá. Espera un momentico, señores, disculpen. Es urgente. Bueno, señores, cuando un punto P de coordenadas AB, F de AB, de la gráfica de un campo escalar, entonces lo que hemos visto es que bajo ciertas condiciones, que todavía no sabemos cuáles son, yo puedo tener bajo esas condiciones dos vectores tangentes a la superficie en ese punto P. Por aquí va a poner el otro, por decir algo, este es el segundo vector tangente. Suponiendo que yo tengo ese vector tangente, yo hablo en cálculo 1 de la recta tangente. Aquí ya no voy a hablar de la recta tangente. Voy a hablar del plano tangente, porque esto en dos variables, ¿no? Entonces, y yo para encontrar la ecuación del plano tangente, pues voy a necesitar un punto y el vector normal. Esa es la forma de encontrar la ecuación del plano tangente. Si tengo dos vectores tangentes, ¿cómo podría encontrar? Y esos dos vectores son no colineales. Entonces, ¿yo cómo hago para encontrar el vector normal a la curva? Podría ser producto cruz entre los dos vectores. Exactamente. ¿Sí? Este es el vector normal. Y el vector normal simplemente va a ser el producto cruz de los dos vectores tangentes. Entonces, no se olviden, por favor, que el primer vector tangente en el punto P. No, de la esa no, de Piecuestana. Ah, ¿qué pena la tiene Cuestana? Ah, sí, es esta. Se confunde por compañía. Sí. Papi. Sí, señor. Ya llegaron. Listo, por favor, les deja seguir. Me equivoqué de presa. Bueno, y este sería la pared parcial de F con respecto a Y en este punto. Entonces, el vector normal, ustedes van a hacer el producto cruz de esos dos. T1 cruz, T2. Y entonces, cuando hacen el producto cruz, bueno, ustedes hacen, aquí lo podemos hacer rápidamente, es el determinante de esta partecita. Ustedes lo pueden hacer rápidamente. Eso sería menos la área parcial de f de x con respecto, de f con respecto a x en el punto AB. Hacen después con este determinante de este y este pedazo, y eso les da menos la parcial de f con respecto a y en el punto AB, y finalmente aquí les queda 1. Y con eso, entonces ya tienen el vector normal a la curva. Y tienen el punto donde yo voy a mirar la tangencia, que tiene coordenadas A, B, F de A, B.
¿Se acuerdan cuál es la ecuación entonces del plano, de ese plano? Voy a encontrar el plano tangente a la gráfica de la superficie en el punto P. ¿Se acuerdan cuál es esa ecuación? Sí, ok. Bueno, a ver, Dana, ¿cómo quedaría? Así como la ecuación general del plano sería A, A, que es esto, ¿no? que es la componente del vector normal. N, exactamente. Bueno, no, espero que no nos confundamos con nosotros. Entonces voy a poner aquí A mayúscula, B mayúscula, y este sería un C mayúscula, ¿cierto, Dana? Para no equivocarlo, ¿no? Entonces sería CA, ¿cierto? Es decir, menos la parcial de F con respecto a X a B, multiplicado por ¿quién? Por X. X. Menos, no sé si ahí la X sería... No, la X, sería la X diferente de minúscula. X sub 0, pero aquí X sub 0 sería A. Sí, exactamente. Ok, menos... Este sería el, como usted dice, este sería el X0, este sería el Y0 y este sería ok. el Z0, Sí, ¿no? no había visto el punto. Sí. Entonces el otro sería menos F de Y A, B. A, B por Y menos B. Y menos B. Más 1, Pues no hay lo 1 pongo, por Z. menos Z0, F pero de Z0 sería F de A, B. A, B. Y esto lo igual a 0, ¿correcto? Sí, Y señor. de ahí despejo y me queda entonces que Z es igual a F de AB más la parcial de F con respecto a X en el punto AB por X menos A. No quedó espacio allá. Más la parcial de F con respecto a Y en el punto de A, B multiplicado por Y menos B. Este señor, acuérdense que esto en cálculo 1 ustedes lo conocían como la ecuación de la recta tangente, ¿no? ¿Se acuerdan? Y igual a Y0 más F' de A por X menos A. Bueno, realmente aquí no era Y0, aquí era F de A, ¿no? Esto le conocían como un polinomio de Taylor de primer orden. A esto también le van a conocer acá a ustedes, lo vamos a empezar ahorita a llamar de un polinomio de Taylor de primer orden. ¿Listos? Y eso, Alex, ¿me escuchan? Alex. Sí, profe, estoy aquí. La próxima clase, entonces vamos a utilizar esto para hacer linealizaciones, ¿vale? Listo, profe. Sí. Por Sí, ahorita, entonces váyanse a un libro de cálculo 1 y estudien el asunto de las linealizaciones, ¿vale? Se me acaba de presentar aquí una urgencia en mi casa, me voy a tener que retirar rápidamente. Pero Profe, bueno, sí, cuente. Profe, los apuntes de las clases 9 y 10 no los ha subido al aula virtual, ¿cierto? No, no los he subido, no los he organizado. Eso lo subo esta noche, ¿vale? Okay, hágame el recorderis. ¿Quién me preguntó? ¿Valentina? Sí, sí, señor. Valentina, le pongo una tareita. Me envía esta tarde, por ahí tipo 4 de la tarde, un mensajito para contarme. Listo. Ahí en el WhatsApp le pongo tarea. Muchísimas gracias. ¿Vale? Okay. Bueno, chaito pues, muchachos. Gracias, profe. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Profesor, Que esté muy bien.